Buenos días. En el día de hoy vamos a ver los procesos que necesitamos para desarrollar el problema del laboratorio número 1. El problema consiste en determinar el sitio más adecuado para la instalación de una planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos según la ley vigente y las preferencias de las autoridades en las zonas, cual se imponen unas restricciones y requisitos. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es la información. Contamos entonces, para ello contamos de las zonas de aprovechamiento, embalses, municipios, centros nucleados, plantas de laboratorios protegidos, ríos, suelos, zonas urbanas y vías. ¿Listo? Entonces, el primer requisito que tenemos es sobre suelos. Es decir, debe ser un suelo rocoso para evitar las infiltraciones. Entonces, la capa que vamos a utilizar en este momento son suelos. Entonces movemos de la zona que tenemos los suelos. Como podemos ver, dentro de la tabla de información tenemos diferentes tipos de suelos y el que nos interesa es el suelo rocoso. Podemos sobre esta zona hacer entonces diferentes clasificaciones. Observamos entonces que podemos según las categorías dividir los suelos entonces en las diferentes categorías que tienen, y el que nos interesa en estos momentos sería el suelo rocoso. Ponemos diferentes de colores, el que más, y podemos, digamos, en el caso del suelo rocoso tenemos una presentación personal. Correcto, ese sería el suelo rocoso. Otra opción que podemos hacer sobre este layer es filtrarlo y solo presentar el suelo rocoso. Para ello entonces vamos a definición, definimos acá suelos que sean iguales según la guía que tenemos y buscamos acá suelos rocosos. En estos momentos entonces suelos tienen que ser igual a suelos rocosos, por lo cual solo se va a presentar los suelos rocosos. El otro punto que estamos a revisar es que debe ser una zona entonces que sea ecológica y por lo tanto debe ser una zona que tenga pastizales. Correcto. Entonces la zona que nos sirve para eso sería entonces, cumple con esa condición, sería entonces, vamos a ver el tipo de aprovechamiento. Entonces, al igual que suelo lo traslademos, podemos ocultar este. En este caso tenemos diferentes tipos de zonas y el que nos interesa es el pastizales. Entonces también, al igual que el suelos, podemos entonces clasificarlos, simbología, pues diferentes zonas, matorrales y todo, y pastizales, que es nuestro zona importante, podemos darle entonces un color especial. Y lo mismo podemos filtrarlo solamente para que nos muestre entonces el tipo que corresponde a la zona de pastizales. Entonces el requisito es que sea tanto de suelos como sea en zonas pastizales. Entonces tenemos el segundo requisito. El tercero es que sea una zona protegida. Entonces
debemos de cumplir para ello que esto sea una zona no protegida, es decir, que la planta esté sobre una zona no protegida. Entonces buscamos acá las zonas protegidas y nos damos cuenta también que existen zonas protegidas y zonas no protegidas, y la que vamos a necesitar es una zona no protegida. Podemos entonces también lo mismo, clasificarlo según su estado, protegida y no protegida, y que es no protegido, es nuestra zona de interés. Entonces vamos a dejarlo propiedades, que el estado sea una zona no protegida. Tenemos zonas no protegidas que sean suelos rocosos, y también que sea, entonces podemos dejarlo que sea en una zona de aprovechamientos de pastizales. El cuarto punto que vamos a analizar es que sea sobre o más cercano a vías de comunicación. Por lo tanto, nos piden que para carreteras existentes, si es una autopista, debe estar a 1000 metros. Si es una comarcal, debe estar a 600. Si son carreteras locales, debe estar a mínimo de 300 metros. Es decir, según el tipo de vía, va a ser requisito de que se instale la planta depuradora. Para eso entonces vamos a utilizar y vamos entonces a clasificarlas según las categorías que tenemos acá. Las nacionales y las autovías, con control las seleccionamos, podemos seleccionar varias, botón derecho, y podemos entonces agruparlas en un solo valor. Ellas, de acuerdo con esto, van a tener un área de influencia de 1000 metros. Entonces vamos a ponerlas acá, resaltarlas con un color. Las comarcales van a estar a 600 metros, y por último las locales a 300. Entonces tener estas de punto saltadas, y por último estas locales acá. Estas que son las pistas no van a estar a 0 distancia, y esto se puede observar. Vamos a ocultar entonces acá los aprovechamientos, puede ver acá con estas distancias. Como veíamos, las nacionales están a 1000, una influencia de 1000, las comarcales a 600 y las locales a 300. Entonces vamos a generar una influencia de acuerdo con esos criterios para saber en qué zonas deben de estar la planta depuradora. Entonces, dentro del proceso, seleccionar buffer, el layer de entrada va a ser vías, que se puede desde acá seleccionar moviéndolo hasta acá, y suelta el sitio importante donde se vaya a guardar. Para este caso estamos guardando acá, y vamos a hacer aprovechamiento vías, lo vamos a llamar influencia vías. La distancia de influencia está definida según el campo, como veíamos acá, botón derecho en las capas. Entonces tenemos autovías a 1000, nacionales a 1000, comarcales a 600 y locales a 300. Entonces el campo que define esa distancia de influencia va a ser distancia. Entonces aquí definimos que va a ser distancia en este caso. Va a ser a todo lo largo, va a ser planar los métodos, y al final acá estamos pidiendo que todo se una en un solo conjunto donde vamos a darle OK. Algunas instrucciones, listo. Entonces, si pueden dar cuenta,
las autovías nacionales van a estar a una distancia, desde aquí podemos mirar una distancia, de aquí a aquí, a 1000 metros aproximadamente está. ¿Listo? Esto también lo podemos cambiar de presentación, algún color que deseemos. Correcto. Entonces todos estos son los requisitos que serían influencia, que sean zonas no protegidas, que sus zonas sean pastizales, ¿cierto? Y que además sean en un suelo, podemos observar que sean en un suelo rocoso. Eso lo podemos extender acá, podemos expandir todos y ver, digamos, las situaciones, ¿cierto? Pastizales, rocosos y todo. Para eso vamos entonces a hacer la opción de intersección. Entonces deben de cumplir esos requisitos en todos, es decir, debe tener, de acuerdo con eso vamos a ver, no solo rocosos, tiene que estar entonces en zonas de pastizales, que ya tenemos filtros, zonas que son no protegidas, y por último que esté dentro de nuestra zona de influencia. Todos estos 4 requisitos son requeridos entonces en el laboratorio. Lo mismo entonces en esta zona guardamos, lo vamos a poner entonces como requisitos. Aquí podemos guardar esto, entonces está guardando como un shell. Listo, entonces guardamos todos estos. Al final estos son los requisitos. Vamos a poner acá, vamos a ocultar estos aquí, vamos a poner acá estos, y este vamos a ponerlo, digamos, con un color más claro. Cumple con todas las condiciones, es decir, son zonas no protegidas. Vamos a cambiar este color para que se vea, digamos, zonas no protegidas. Además están en zonas que son de pastizales, también están en suelos rocosos, y por último están dentro de las zonas de influencias de las vías según los criterios que nos piden. Entonces todos estos hacen parte de los requisitos necesarios. Este se puede hacer de dos formas. Para poder clasificarlos también de presentación podemos manejar todos estos requisitos. Llamémosle entonces requisitos, sería una opción, o un grupo, se podría crear requisitos. Aquí están, podemos también agruparlos. Entonces para agruparlos podrías seleccionarse con Shift, botón derecho y agruparlos, ¿sí? Entonces aquí también podría ser, podemos seleccionarlos, quitarlos del grupo, eliminarlos también acá si deseamos, o manejar este frames como requisitos, y también podríamos entonces acá insertar otro. Entonces tenemos uno que es requisitos, y ahora vamos a hacer la segunda parte que correspondería a las restricciones. Es decir, las restricciones deben de ser en zonas donde no puede estar ninguna planta. En este caso la primera restricción es que las parcelas no pueden estar dentro de una franja de protección en las corrientes o superficies de agua. Para corrientes no puede estar hasta 150 metros, embalses a 1 kilómetro. Entonces aquí, creando un frame, traemos, en este caso vamos a traer los ríos. Entonces la segunda parte de esto, entonces aquí vamos a hacer un frame de restricciones. Aquí los ríos podemos colocar, digamos, en azul, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la primera parte, que serían cuerpos de agua. Esta zona, cuerpos de agua a 150 metros. Entonces vamos a crear una zona de influencia, un buffer de 150 metros, independientemente del tipo de río. Entonces para eso, el buffer de los ríos, seleccionamos los ríos acá, pues creamos influencia ríos,
En este caso el valor es 150 en metros y va a ser para todos independientemente del tipo de río. Y aquí también lo vamos a unir todos en un solo conjunto. Tenemos el área de influencia de los ríos, si pueden observar acá. Observen que la distancia que se está cumpliendo son 150 metros al lado y lado, independientemente del tipo de río. Podemos colocarle, digamos, un color así, vamos a de presentación. Lo mismo hacemos con los embalses. Entonces, tenemos embalses, poner acá los embalses estos, podemos poner los embalses con un color, digamos, más claro. Y los embalses deben de estar, no deben de haber ninguna planta a 1 kilómetro de distancia. Y vamos a crear un área de influencia para este caso, para los embalses. Aquí lo llamamos influencia. Embalse. Y esa influencia embalse estaría entonces a 1000 metros de distancia, o podemos poner también acá en kilómetros a 1 kilómetro de distancia. Esto es lo mismo acá, entonces pedimos que lo una todo en un solo cuerpo lo posible. Entonces lo que nos genera entonces es toda una zona de superficie. Podemos también poner acá un criterio de estos, pongámoslo acá debajo para que sean los embalses. Entonces tenemos el embalse y un área de influencia de 1 kilómetro a la redonda. Listo. Lo otro que nos están pidiendo, que no deben de estar a 1000 metros de ningún área urbanizada. Para eso vamos a traer, entonces tendríamos acá que traer las zonas urbanas. Vamos a poner acá adelante, y todas estas zonas urbanas las vamos a presentar con este color. Tendríamos entonces una restricción también de 1000 metros. Entonces lo mismo, vamos a hacer un área de influencia. Vamos acá, influencia urbana, le ponemos entonces 1000 metros. Lo mismo acá al final, entonces unimos. Esta unión entonces lo que hace es que todos estos objetos, vamos a seleccionar acá, picamos, entonces esto es un solo objeto, pero pues digamos que lo podríamos dejar separado, digamos que no tiene ninguna condición especial. Vamos a poner este. Listo, entonces tenemos estos. Pues todas estas restricciones, bajo ningún criterio, en ninguno de estos lados debe estar. Como no debe estar en ninguno, es decir, no debe estar ni a 150 metros de corriente, ni a 1000 metros del embalse, ni a 1000 metros de zonas urbanas, entonces las restricciones, la condición es una unión, porque bajo ningún criterio, en ninguno, no es donde se cumplan todos, sino es donde no se cumpla alguna de estas condiciones. Entonces el criterio de restricción será con unión. Entonces, ¿qué vamos a unir? Vamos a unir la influencia de los ríos, la influencia de los embalses y la influencia de la zona urbana. Y este lo vamos a llamar restricciones. Al final es todos los que están acá. Ya todos vamos a ponerle, vamos acá un color de este. Está acá. Y este es desplazamiento de restricciones acá. ¿Cierto? Entonces todas estas zonas son restricciones. Si nosotros quisiéramos activar el de requisitos, pues seleccionamos botón derecho y le damos entonces a activar acá. Entonces podemos ver los requisitos. Al final serían este, digamos este, y acá podemos activar para ver. Entonces aquí vamos arriba las restricciones y esto los podemos ocultar. Entonces aquí están las restricciones y por este lado están los requisitos. Podemos hacer uno entonces que se llame ahora, de acuerdo con esto,
el criterio de selección. Es decir, después de seleccionar las zonas donde se pueden hacer, que son los requisitos, vamos a analizar dónde no se deben de hacer, que son las restricciones. Entonces empecemos a analizarlo bajo una unión entre esos dos. Entonces vamos a crear otro fence acá. Entonces llamémoslo en ese momento criterios, ¿cierto? Está activo porque está en negrilla. Y lo que podemos hacer es coger las restricciones, moverlas acá y coger, los requisitos y las restricciones también. Entonces, ¿qué nos da? Van a estar la planta depuradora en los requisitos que tenemos acá, más no debemos de eliminar las restricciones, ¿correcto? Para mirar esto, entonces lo primero que vamos a hacer es ver cómo están las tablas de información. Todos los requisitos son entonces en suelos, zonas pastizajes y zonas protegidas. Podríamos ocultar o eliminar estos campos y tener un campo adicional que nos indique entonces que estas zonas corresponden a unos requisitos. Entonces podríamos hacer entonces adicionar acá un campo que se llame requisitos, puede ser un texto, y acá indicamos, seleccionando botón derecho, calcular, y decimos entre comillas que sí. Es una forma de saber que cualquiera que se encuentre está dentro de los requisitos que nosotros ya hemos seleccionado. Estos campos adicionales que están acá podemos eliminarlos o los podemos ocultar. Para eliminarlos, entonces los seleccionamos, botón derecho, y acá podemos eliminarlos, podemos borrarlos. O también podemos, acá cerrando en propiedades, podemos ir a campos y ocultarlos acá y dejar solamente requisitos, que es el que queremos mostrar. ¿Listo? En restricciones hacemos lo mismo, es decir, vemos acá, pues todos estos, digamos, no se necesitan, podemos borrarlos. Entonces y antes de borrarlos vamos a crear el último, que se llame restricciones. Le decimos también entonces un texto, nos dice que no puedes tener eso, no lo corta, muy bien, no hay problema. Y le decimos que todos estos sí tienen restricciones, y si alguno de estos cae sobre esta área, pues no se podría entonces hacer. Podemos entonces nuevamente eliminar el último y listo. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer es unir requisitos con restricciones. Entonces vamos a hacer la unión entre el orden del factor no altera, pues el primero este, y posteriormente serán las restricciones. Y esta unión de esto sería la unión de los dos. Entonces podemos colocar unión de requisitos y restricciones. Lo vemos así, lo que ustedes deseen, y aquí tenemos entonces la unión de esos. Entonces esto acá podemos clasificar, podemos seleccionar que tenemos zonas de requisitos y zonas de restricciones. Entonces, si se dan cuenta, podemos pedirles que nos muestre solamente los que están dentro de los requisitos, pero que no tienen ningún tipo de restricción. Este sería el campo que cumple estas condiciones. Está entre los requisitos que nos pide y está por fuera de las restricciones. Si se da cuenta, la selección corresponde a estos. Miremos acá cómo estaban en este caso.
Estos son los requisitos perfectos y acá están también las restricciones que están por fuera de esas condiciones, que son estas zonas. Este registro que seleccionamos luego cumple, y lo que podemos hacer entonces es exportarlo. Al tenerlo seleccionado, entonces lo podemos exportar. Podemos también adicionalmente cambiar opciones de selección. También puede ser cambiar toda la forma, y podemos hasta cambiar el color de la selección. En este caso podemos tener esta forma. Entonces podemos, después de que está seleccionado, hacemos entonces botón derecho, exportamos los datos y mantenemos acá que exportamos solamente los que están seleccionados. Mantenemos, digamos, el sistema que tiene el layer y lo exportamos entonces dentro de nuestro laboratorio como entonces zonas aptas o parcelas, ¿cierto? Parcelas aprobadas. Entonces esas son las parcelas. No está muy largo. Bueno, aquí claro que es un shell. Así. Aprobado. ¿Cierto? Entonces estas parcelas vamos a cargarlas nuevamente acá. Vamos a ponerle entonces una forma mucho más. Esta podría ser. Estas son zonas que están entonces nuevamente dentro de los requisitos, por fuera de las restricciones, ¿sí? Entonces se pueden ver las zonas donde cumple esas condiciones. Acá, entonces por acá hay otros pedazos. Pero entonces si vemos nosotros componente todo este que está cumple condiciones, un solo campo. No tenemos tampoco el valor del área, por lo tanto no sabemos, digamos, cómo podemos determinar eso. Los pasos a seguir después de esto, vamos a ocultar estos. Seguir entonces es dividir todas estas áreas que están acá en diferentes registros. No les digo, en este momento solo tenemos un registro que cumple con las condiciones, pero no sabemos las áreas para saber si el criterio de selección que ahora nos piden, que es ser zonas de que deben de tener como mínimo 10 hectáreas. Entonces tenemos que seleccionar áreas que tengan zonas que tengan más de 10 hectáreas. Entonces el paso siguiente de esas parcelas aprobadas sería entonces explotarlas en zonas, ¿cierto? Para saber con las áreas. Para eso explotarlo, entonces vamos a editarlo. Editar. Entramos a la edición. Después de la edición, entonces vamos a abrir botón derecho sobre cualquiera de estas barras. Puede ser acá o puede ser aquí. Barra. Vamos a abrir uno que se llama ediciones. Aquí lo encontramos por acá. Ediciones avanzadas. Aquí está. Nosotros lo tenemos acá abierto. Entonces de pronto, si usted no entiende, esta es la barra que necesitamos, ediciones avanzadas. Entonces el paso siguiente es, de todo esto seleccionamos nuestro campo, aquí que tenemos, ¿cierto? Se activan estas opciones, y esta opción es explotar o subir en múltiples individuos. Entonces, si se dan cuenta ahora, después de hacer esto, abrimos, ya tenemos 41 áreas, ¿cierto? Entonces cada una está, podemos picar acá, es un área, podemos picar otra acá, es una propiedad acá, ¿cierto? Y ya el paso siguiente, ya después de hacer eso, cerramos la edición, le damos stop y nos pregunta si deseamos guardarlo, le decimos que sí. Entonces, parcelas aprobadas, vamos a cerrar también estos barras, ya no necesitamos. Son las que cumplen y ya están, digamos, divididas. Vamos entonces ahora a calcular las áreas de cada una de esas parcelas. Entonces,
Para eso vamos a crear un campo, podemos llamarlo áreas. Parcela va a ser doble, es decir que acepta números decimales. Aquí lo creo, todos actualmente están en 0, y aquí le damos entonces botón derecho y calculamos alguna propiedad geométrica. Es que sí, en este caso va a ser área y va a ser en metros cuadrados. Podríamos de una vez colocarlo en hectáreas, ¿cierto? Y le decimos que es. Entonces todas estas, calculando las áreas, van desde el más pequeño hasta el más grande. Podemos también verificar, vamos a mover la barra acá, vamos a cerrar este aquí, y podemos entonces verificar acá del más pequeño, vamos a correr acá esto aquí, esto digamos, como queremos tener desde el principio, acá podemos seleccionar las barras, seleccionar este campo, perdón, y le damos acá que no lo deje al principio, lo congelamos, ¿cierto? Entonces al congelarlo va a estar siempre adelante. Entonces podemos también, botón derecho, ordenarlo de forma descendente o ascendente. Vamos a colocar entonces primero estos, este es el que mayor área tiene, le sigue este acá, y también podemos ver los más pequeños, que son áreas muy pequeñas como este acá, que no alcanza a tener nada de condiciones. Y nos piden entonces seleccionar, para quitar aquí la selección, nos piden seleccionar los que cumplen más de 10 hectáreas, es decir, entre estos candidatos debemos escoger entonces los mayores a 10 hectáreas. ¿Listo? Entonces hay dos formas de seleccionar, como ya está ordenado de mayor a menor, podemos seleccionar hasta acá, ¿sí? Con Shift, o también, aquí puedo quitar la selección, también podemos seleccionar de acuerdo con estos atributos. Entonces seleccionamos este atributo, cuál es el campo, sería entonces áreas que sean mayores o iguales, ¿cierto?, a 10. Vamos a aplicar y nos selecciona todos estos, es decir, de 2 en adelante cumple con esa condición. Entonces después de eso podemos entonces botón derecho, exportar, y esas serían entonces nuestras parcelas óptimas. Las traemos acá, y estas parcelas entonces cumplen con la condición, vamos a poner acá que tienen más de 10 hectáreas. En estos momentos, de las 41 que teníamos acá dentro de nuestro listado de registros que tenemos, ahora las parcelas óptimas, abrimos también la tabla, vemos que hay 13, ¿no? 13 que cumplen con esa condición. Listo, podemos ver también los valores de las áreas, podemos ver que se encuentran más de 10. Listo, entonces tenemos este criterio. Ya, entonces de las candidatas nos preguntan que debemos escoger entonces la parcela que se encuentre más alejada de las depuradoras ya existentes, con el objeto, digamos, de tener pues una edición gráfica mejor. Entonces cerremos acá un criterio, aquí vamos a ver el catálogo, nos dice entonces que hay unas plantas depuradoras, son unos puntos que son estas, mostrémoslas acá, ¿cierto? Aquí están, podemos mejorar la presentación, vamos a sacar 10, ponemos botón derecho acá, le damos un zoom extend y ya las vemos todas. Entonces tenemos todas las áreas de influencia que tenemos de las depuradoras. Entonces nos están pidiendo que escojamos la que esté más alejada de las ya existentes, es decir, cada una de estas tiene una distancia desde acá, una distancia acá, estos son 4000 metros, y debemos de escoger entonces la que se encuentre más alejada de las demás. ¿Cómo lo podemos sacar? Entonces podemos averiguar
cuál es la distancia de las parcelas óptimas que están acá, de las 13 que tenemos. Podemos pedirle que nos encuentre cuál es la planta depuradora más cercana y a qué distancia se encuentra, y por lo tanto escogeremos la que se encuentra a mayor distancia. ¿Cómo hacemos ese análisis? Entonces, sobre parcelas, botón derecho, joint, vamos a decirle que nos unamos, join. Esa unión va a ser de qué tipo, va a ser de un tipo espacial. ¿Con qué vamos a hacer ese análisis? Con las plantas, y le pedimos acá en esta opción que sea para cada polígono, nos indique entonces cuál es y a qué distancia se encuentra de la más cercana. Es el resultado, lo vamos a grabar acá como parcelas óptimas, también como son las mismas parcelas, parcela, y le ponemos entonces con distancia. Entonces vamos a obtener la unión entre las parcelas óptimas y las plantas ya existentes. ¿Qué obtuvimos? Tuvimos otro shape de polígono. Con la diferencia, vamos a ver la tabla que aquí nos indica, vamos a ponerla acá, que nos indica a cuál era la planta y a qué distancia se encuentra. Si nosotros ordenamos de menor a mayor, podemos encontrar que esta, la que estoy seleccionando acá, es la que se encuentra más cerca a una planta existente. Entonces podemos aquí hacer un zoom y nos dice que la más cercana se encuentra a 2838 metros, que posiblemente puede ser esta. Si medimos acá la distancia acá, nos está dando más o menos los 2800. Entonces esa es la planta depuradora más cercana a otra ya existente. Esta es la parcela más cercana a otra, y aquí también podemos encontrar la más lejana, que es esta. Esta de acá se encuentra a 10.000, más de 10.000 metros, no sé si será más de 10 kilómetros de la planta depuradora más cercana. Entonces esta sería la óptima. Entonces esta también la podemos, entonces acá la tenemos, la podemos exportar, y esa sería nuestra parcela en estudio. Entonces acá la podemos exportar como la parcela. Listo. Tenemos acá, y este sería, digamos, entonces nuestro trabajo. Ya hay otros puntos que nos están pidiendo acá. Como tercero, pues indicar la superficie, en qué municipio se encuentra, cuál es el núcleo de población más cercano a la propuesta, y por último utilizar herramientas para calcular pues las distancias a esas capas. Entonces nosotros tenemos otras informaciones acá que nos piden para manejar, que son los municipios. Si nosotros colocamos acá y tenemos, lo vamos a poner acá en transparente, y podemos resaltar nuestro. Entonces, de la parcela seleccionada, que sería esta, vamos a cambiar la presentación y ajustaríamos al color que deseemos. Cualquier color diferente a este puede ser, o puede ser otro el que deseen cada uno de ustedes. Pues entonces cargar los municipios. Aquí estaría entonces los municipios, y sabemos entonces sobre qué municipio está. También podemos picar sobre él y obtener entonces la información de la distancia, y podemos obtener su área en hectáreas. Correcto, ya digamos que las presentaciones se pueden hacer, ustedes pueden hacer cualquier tipo de presentación, y pueden, digamos que ajustar, digamos, con grillas
indicando lo norte y todo el resto para pues identificar y presentar la parcela seleccionada. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.